por favor, van a poner su nombre en el chat del curso, ¿no? Muy bien, vamos a ver lo que conocemos como preeclampsia, preeclampsia o síndrome hipertensivo del embarazo. Y vamos a ver que es una de las complicaciones médicas más frecuentes que se presentan durante el embarazo, ¿ya? Y su prevalencia va a oscilar entre el 7 y el 10% de la población gestante, no de la población general, sino de la población gestante. Aquí tenemos una clasificación de las crisis hipertensivas del Comité de Prevención y Tratamiento de la Presión Arterial, que es a nivel internacional, ¿no? Entonces, estadio 1, cuando la presión arterial se encuentra la sistólica, ¿no? Entre 140 a 159 milímetros de mercurio y la diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio. En el estadio 2 tenemos que la presión arterial sistólica está entre 160 a 179 milímetros de mercurio y la diastólica de 100 a 109 milímetros de mercurio. En el estadio 3 tenemos una presión arterial sistólica, ya directamente mayor a 180 milímetros de mercurio y la diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio. En la preeclampsia puede ser moderada o puede ser severa, ¿ya? La preeclampsia, pero además tenemos a la eclampsia. Entonces, tenemos preeclampsia moderada a severa y la eclampsia directamente, ¿ya? Entonces, en la preeclampsia moderada, la presión arterial sistólica, ¿ya? Y diastólica entre 130 a 80 milímetros de mercurio a 140 a 95 milímetros de mercurio. La absoluta, es decir, cuando encontramos directamente una presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio, y relativo cuando tenemos un aumento de la presión arterial a la presión que normalmente maneja el paciente, ya de 30, ha aumentado 30 milímetros de mercurio más, ¿ya? En cambio, en la severa tenemos que la presión arterial del paciente con preeclampsia severa va a tener una presión mayor a 160, 110 milímetros de mercurio. La diastólica puede estar solamente tomando la diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio, ¿no? Y cuando esté a la presión normal diastólica del paciente ha aumentado a 15 milímetros de mercurio. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta cuando uno ve a un paciente con preeclampsia generalmente. El diagnóstico. Entonces, obviamente que se realiza en la embarazada y si tiene cifras tensionales iguales o mayores a 140 milímetros de mercurio en 2 tomas separadas en el transcurso de 6 horas que vamos a observarla, y además la paciente va a estar en reposo. Si tenemos una sola cifra de presión arterial del paciente, o sea, la primera, nosotros de tomarle la presión arterial a la paciente tiene una presión de 160 a 110 milímetros de mercurio o más, o una hipertensión en rango menor asociada a proteinuria. Entonces, hacemos también el diagnóstico de preeclampsia, ¿ya? Con una sola cifra nada más de presión arterial, pero que además esté asociada a proteinuria.
La clasificación, vamos a ver que tenemos la hipertensión inducida por el embarazo, ¿ya? A lo cual conocemos como preeclampsia y eclampsia, porque solamente se produce durante el embarazo. Tenemos la hipertensión gestacional, que la vamos a ir posteriormente mencionando cada una de estos tipos de hipertensión arterial. Tenemos la hipertensión arterial coincidente, tenemos la hipertensión agravada por el embarazo, ¿no? Y esa hipertensión agravada por el embarazo, se trata de un paciente ya hipertenso en el que va a presentar una preeclampsia sobreimpuesta o una sobreimpuesta a ya la hipertensión que tenía él o la paciente, ¿no? Entonces, en la hipertensión inducida por el embarazo, que es lo que vamos a mencionar, tenemos la preeclampsia, ¿no? Y que puede ser moderada severa, leve moderada severa, y la eclampsia, ¿no? La preeclampsia, entonces, vamos a ver que afecta de preferencia a primigestas, ¿no? Va a aparecer en la segunda mitad de la gestación o del embarazo. Lo importante es que en estos pacientes vamos a observar también proteinuria, ¿no? Esa es la definición. Y clínicamente, el paciente puede, o la paciente, perdón, puede presentar cefalea, fotopsias, ¿no? Tinnitus, se revierte esta hipertensión después del parto, ¿no? Y puede provocar daño materno y fetal. ¿Cuáles son los factores predisponentes para que el paciente tenga una preeclampsia? La nuliparidad, es decir, que es una paciente primigesta, ¿no? Que haya historia familiar de la madre, la abuela, etcétera, que hayan tenido hayan complicado de esta forma. En los grupos de edad extremos, es decir, en mujeres muy jóvenes o en primigestas añosas también, o también en embarazos múltiples, pero mujeres ya mayores, ¿no? Cuando la paciente tiene hipertensión crónica, es un factor predisponente, el embarazo previo, ¿no? La enfermedad renal crónica, obviamente, que va a ser un factor muy importante de predisposición a desarrollar preeclampsia, eclampsia, el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Es decir, la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, que generalmente a la larga se asocia con el desarrollo del lupus eritematoso sistémico. Tenemos las pacientes con diabetes mellitus, en pacientes que hayan tenido o desarrollado mola hidatiforme anteriormente o que tengan la presencia de este gen del angiotensinógeno T235. En la fisiopatología de la preeclampsia, ¿no? Entonces vamos a ver que en realidad la preeclampsia, en la preeclampsia y eclampsia, la angiogénesis placentaria va a estar alterada, ¿no? Y se ha evidenciado que hay una mala diferenciación del citotrofoblasto de un fenotipo epitelial a uno endotelial, ¿ya? Entonces, por lo tanto, al ser una enfermedad o un problema inmunológico, va a comprometer todos los órganos y sistemas, ¿no? De la madre, y también va a alterar la circulación útero-fetoplacentaria. Por eso se la considera como una enfermedad sistémica, porque prácticamente hay una lesión endotelial que compromete los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, por eso su repercusión es en múltiples órganos de la madre, ¿no? Hay una interacción trofoblástica materna, ¿ya? En las 9 a 14 semanas de gestación, normalmente.
vamos a observar que la penetración trofoblástica a nivel de las arterias espirales va a ser incompleta. Hay una incompatibilidad inmunológica, es decir, que hay factores inmunológicos, pero no solamente hay factores inmunológicos, sino también vamos a ver que hay factores genéticos, ¿no? Y ambientales que pueden intervenir en la fisiopatología de la preeclampsia. Vamos a ver que los vasos son de menor diámetro y tienen una mayor resistencia a la circulación, van a presentar mayor resistencia. Hay un desbalance de sustancias vasodilatadoras y de las sustancias con las sustancias vasoconstrictoras. Se produce un daño endotelial muy importante. Estos pacientes presentan una mayor sensibilidad a la angiotensina 2, van a presentar una activación a nivel de la cascada de la coagulación, ¿no? Si hay mayor sensibilidad a la angiotensina 2, van a presentar vasoespasmo, ¿no? Y bueno, las diferentes sustancias que se liberan durante por el útero o por la lesionada, entonces hay un daño microvascular a nivel de los parénquimas de la madre, ¿no? Como son el riñón, el hígado y el cerebro. Bueno, lo que nosotros observamos en el embarazo normal es que va a haber una adaptación del sistema inmunitario entre la madre y el feto. A eso se llama tolerancia inmunológica, ¿no? Se produce una invasión del tropoblasto endovascular, ¿no? Con destrucción de la capa muscular e inervación de las arterias espirales. Eso provoca una vasodilatación de la circulación que va a hacer que esta circulación uteroplacentaria sea la adecuada porque se produce una baja resistencia a nivel de la circulación uteroplacentaria. Pero además tenemos una síntesis adecuada de prostaglandina y 2, que es la prostaciclina, ¿no? Que también mantiene esa vasodilatación de la circulación que está ocasionada porque la síntesis adecuada de prostaglandina baja la resistencia de los vasos sanguíneos y por eso se produce la circulación uteroplacentaria en forma adecuada. Y tenemos, por lo tanto, la supervivencia fetal, ¿no? Es una respuesta normal. ¿Qué va a pasar con el paciente o con la paciente que tiene preeclampsia? Entonces, hay una inadaptación del sistema inmunitario, por lo tanto vamos a observar dos situaciones, ¿no? Vamos a observar una disfunción del endotelio vascular, ¿ya? Que va a provocar un aumento de la agregación plaquetaria, aumento de la serotonina, de las endotelinas, ¿no? Y que son la serotonina, la endotelina, prácticamente son sustancias vasoconstrictoras, ¿no? Aumentan, ¿no? Y vamos a observar una disminución del óxido nítrico y de las prostaciclinas, que son las que provocan la vasodilatación. Entonces, este desbalance hormonal provoca que el paciente tenga o presente vasoconstricción. Por otro lado, esta inadaptación del sistema inmunitario va a producir una invasión insuficiente del tropoblasto a las arterias espirales, lo cual provoca vasoconstricción y hipoxia, ¿no? Entonces, esto igualmente va a aumentar, va a ir a este círculo, ¿no? De la disfunción del endotelio vascular, que finalmente produce una vasoconstricción, ¿no? Con hipoxia del útero, de la circulación útero-placentaria, ¿no? Y prácticamente ahí es donde se liberan diferentes
mediadores de la hipertensión arterial que se va a presentar en la paciente, ¿no? Entonces, como decíamos, en la fisiopatología tenemos mecanismos inmunológicos, predisposición genética, mecanismos ambientales también, como habíamos mencionado, y deficiencias dietéticas que van a ocasionar una disfunción endotelial, ¿ya? Con activación, ¿no? de las sustancias vasoconstrictoras, provocando precisamente el aumento de estos compuestos vasoactivos que provocan vasoespasmos. Pero también se produce una invasión insuficiente del trofoblasto a las arterias espirales que también provoca vasoespasmo en estas pacientes que hacen un círculo vicioso de persistencia de la disfunción endotelial en estos pacientes. Entonces, la hipoperfusión uterina nos va a provocar disfunción de las células endoteliales, ¿ya? Entonces, tenemos que las endotelinas están aumentadas, son sustancias vasoconstrictoras, ¿no? El óxido nítrico, que es vasodilatador, está disminuyendo. Este factor CCD que está aumentado. La prostacyclina, ¿ya? Y2, o la prostaglandina Y2 o prostacyclina, que es vasodilatadora, está disminuida. Y también vamos a observar que la vitamina E va a estar disminuida y el condoxano A2, que también favorece la agregación plaquetaria y también en estos pacientes va a estar aumentado, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que estos pacientes que en este esquema, ¿no? Siempre ese factor inmunológico, ¿no? Que se presenta en estos pacientes, en estas pacientes, entonces va a ocasionar o va a provocar una disfunción de las células endoteliales, ¿no? Vamos a observar una disminución en la síntesis de prostaglandina y 2 o prostacyclina, y eso va a traer también como consecuencia acumulación de líquidos, ¿no? El paciente va a tener aumento de las endotelinas, pero además estos pacientes van a tener tendencia a hacer coagulopatía de consumo, ¿no? Vamos a observar disminución de la secreción de renina y aldosterona, ¿no? Estos pacientes presentan todos estos factores que hemos mencionado, van a provocar aterosis placentaria, disminución del volumen plasmático, ¿no? De hecho, la aterosis placentaria altera el flujo placentario, ¿no? Con la consiguiente complicación que es el sufrimiento fetal y la secreción de prorenina. En estos pacientes, por también esta disfunción de las células endoteliales, tenemos aumento de la agregación plaquetaria provocada por el tromboxano, A2, ¿no? Y disminución de la sensibilidad a la angiotensina que lleva a la hipertensión. Además, este aumento de la agregación plaquetaria provocada por el tromboxano va a provocar que haya depósitos de fibrina a nivel del riñón, ¿no? Que de por sí ya va a causar hipertensión arterial, pero además estos depósitos de fibrina van a depositarse en el cerebro, lo cual va a producir convulsiones u otros trastornos neurológicos en estos pacientes. A nivel del hígado puede producir degeneración grasa y a nivel plasmático las coagulopatías de consumo. Entonces, estas pacientes, perdón, van a tener aumento de la resistencia vascular que va a ser en forma repentina, por lo tanto, eso va a ocasionar un aumento de la presión arterial. La presión arterial puede aumentar en forma repentina, en forma tan importante que va a causar lesión endotelial más necrosis fibrinoide arteriolar, ¿no?
hacer vasoespasmo. Es tan importante que se necrosa el endotelio. A eso se llama necrosis fibrinoide arteriolar, ¿no? A esto se añade que cuando hay necrosis, ¿no?, y lesión endotelial, se depositan las plaquetas y la fibrina. Eso provoca isquemia, ¿no?, a nivel de los vasos sanguíneos, con liberación de sustancias vasoactivas, y esto se hace un círculo vicioso, lo que empeora la hipertensión y estas lesiones vasculares que se van a presentar en estas pacientes, que van a ser causa de la hipertensión arterial, ¿no? Bueno, los riesgos maternos en la preeclampsia. O sea, ¿qué riesgos corre la madre de desarrollar hipertensión, insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón o edema pulmonar agudo, ¿no? Puede desarrollar insuficiencia renal, puede desarrollar daño hepatocelular, ahí está involucrado básicamente ya es el síndrome de Hep, ¿no? Aquí, básicamente cuando tenemos daño hepatocelular, la coagulación intravascular diseminada, son pacientes que pueden desarrollar lastimosamente accidentes cerebrovascular, eclampsia, o pueden pasar a la eclampsia y finalmente terminar inclusive en óbito o muerte, ¿no? Y los riesgos fetales son la prematurez, es decir, los niños prematuros van a nacer a las 30, 32, 34 semanas, con mucha suerte. Hay un retardo de crecimiento intrauterino en estos niños, muy chiquitos, ¿no? Este puede complicarse el fetito muriéndose en el útero, ¿no? Y finalmente también puede haber muerte del neonato, básicamente esta complicación, ¿no? Pues muy severa. Entonces vamos a ver que la preeclampsia, ¿no? Las que más hay que intervenir es en la moderada y en la severa, ¿no? La presión arterial sistólica, ¿ya?, va a ser menor o igual a 160, ¿no? La presión arterial diastólica menor a 110 milímetros de mercurio. En la severa, ustedes ven ya prácticamente la presión arterial es mayor o igual a 170 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica, y la diastólica es igual o mayor a 110 milímetros de mercurio. En la moderada, la proteinuria es menor a 3 gramos en las 24 horas, y en la severa mayor, igual o mayor a 3 gramos en las 24 horas. La diuresis en nuestros pacientes con preeclampsia moderada es igual o menor a, igual o mayor ya a 500 ml en las 24 horas, y en la severa la diuresis es menor a 500 ml en las 24 horas. El edema es general, evidentemente, pero está generalizado, ¿no? O sea, es el edema generalizado, pero en la moderada ese edema no es tan importante como en los pacientes con preeclampsia severa, en los que van a presentar anasalgia. El componente neurológico está ausente en la moderada, y en la severa el paciente tiene o presenta irritación del sistema nervioso central, cefalea, hiperreflexias, fotopias y tinitos, ¿no? Los componentes de la coagulación están de las complicaciones, ¿no? Nos referimos, las complicaciones de la coagulación están ausentes en la moderada, y en la severa el paciente presenta trombocitopenia y anemia hemolítica, ¿no? En la complicación hepática, en la moderada prácticamente no hay complicación hepática, y en la severa va a haber complicación hepática que se va a traducir con una elevación de las enzimas hepáticas, que son la TGO y la TGO, ¿no? La eclampsia. En la eclampsia lo que vamos a observar que es la forma más severa, ¿no?, de presentación de la hipertensión arterial en el embarazo. Entonces es una forma muy severa, aparece en el periparto, inclusive hasta los 10 días después del parto, ¿ya?
El paciente cursa con encefalopatía hipertensiva, puede tener inclusive convulsiones y prácticamente entrar en coma. Hay 4 fases de la eclampsia. La fase 1, entonces tenemos el periodo prodrómico, la fase 2 es el periodo de convulsión tónica, el periodo 3 tenemos la convulsión clónica y la fase de coma, la 4ª fase. En la fase prodrómica, ¿no? El paciente va a presentar cefalea intensa, que se ubica a nivel frontal o occipital, y epigastralgia, ¿no? Tiene aumento del área reflexógena, ¿no? Entonces está muy, muy sensible. Sus reflejos están muy sensibles, ¿no? Y rápidamente reacciona sus reflejos a estos pacientes. Se presentan trastornos visuales y auditivos, ¿no? Como los fosfenos, acufenos, tinnitus, etcétera, ¿no? El paciente está con excitación psicomotora y desviación, puede presentar desviación de la cabeza. En la fase tónica, el paciente hace muecas, ¿no? Puede entrar o hacer el cuerpo, ¿no? Puede presentar opistótonos violentos, ¿no? O violento y con gran rigidez. Cuando se acabe el Zoom, por favor, vuelven a ingresar. Y tiene una duración de 20 a 50 segundos. El útero está contraído en este momento, ¿no? De la fase tónica. Puede inclusive presentar ausencia de la respiración en el paciente o la paciente, perdón, con la consiguiente cianosis, ¿no? Y protrusión ocular. En la fase clónica, presentar ataques violentos de tipo epiléptico, ¿no? Ataques epilépticos, se pueden morder la lengua, expulsan espuma por la boca, hay ausencia de la respiración, los movimientos musculares son muy fuertes, ¿no? Y pueden durar o tener una duración de 1 a 3 minutos. Eso es muy complicado, ¿no? Hay que tratar de resolver en forma inmediata todas estas fases, ¿no? Y el coma, luego de tener estas fases de convulsiones tónico-clónicas, etcétera, puede despertar después de algunos minutos y puede tener amnesia retrógrada después de que ha entrado en coma por unos segundos o tal vez minutos, ¿no? A ver, vamos a ver ahora la hipertensión gestacional. La hipertensión gestacional va a representar el 50% de la hipertensión arterial inducida por el embarazo. Se caracteriza porque se va a presentar en la segunda mitad del embarazo y va a desaparecer en los primeros días del puerperio, o sea, después de que ha nacido el bebé, ¿no? La característica de la hipertensión arterial gestacional es que el paciente no tiene proteinuria, ¿ya? Y eso hace la diferencia, ¿no? Con la preeclampsia y eclampsia, ¿no? Que cursan con proteinuria. En cambio, la gestacional cursa sin proteinuria y es de diagnóstico generalmente retrospectivo. En general tiene un curso benigno, las alzas tensionales son moderadas, la mortalidad materna va a ser menor que en la preeclampsia, la mortalidad perinatal es igual a la de los embarazos normales, puede ser recurrente, eso sí hay que tener cuidado, y hay una alta frecuencia de evolución a una hipertensión arterial crónica. Entonces, por eso siempre a los pacientes después que han tenido preeclampsia y eclampsia, después de que terminan, han superado este cuadro después de que han tenido al bebé, entonces siempre se les hace, se les cita, ¿no? Desde que tienen el bebé y hay que darle de alta a la madre, si no, hay que seguir viendo a la madre para seguir controlando la presión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial coincidente? Este paciente tiene una hipertensión arterial subyacente crónica que está antecediendo, o sea, se presenta ya antes del embarazo.
¿no? Y va a persistir en el posparto. Se detecta antes del embarazo o antes de las 20 semanas de gestación, va a persistir en el posparto alejado, ¿ya? Y este se presenta sobre todo en mujeres de 30 años, multíparas y en pacientes con antecedentes familiares de hipertensión arterial. Y también en la otra forma de hipertensión arterial que se presenta durante el embarazo o inducida por el embarazo es la hipertensión agravada por el embarazo. O sea, este paciente ya tenía hipertensión, ¿no? Pero además aparece la proteinuria cuando esta proteinuria no existía antes de las 20 semanas de gestación. Entonces, a eso se llama hipertensión agravada por el embarazo, cuando además va a aparecer o va a tener proteinuria, ¿ya? El manejo de estos pacientes, entonces, siempre con historia clínica, ¿no? Anamnesis, siempre preguntar por antecedentes familiares de hipertensión, si la paciente era hipertensa antes del embarazo actual, si tiene cefalea, fotopias, ¿no? Fotofobia, amaurosis, tinnitus, dolor epigástrico. Todas estas cosas, o todos estos síntomas, signos, perdón, son muy importantes preguntar cuando la paciente está con preeclampsia, eclampsia. ¿Ya? Inclusive estos signos, síntomas de la preeclampsia cuando no hay respuesta al tratamiento y siguen presentando todas estas alteraciones, prácticamente es cuando nosotros tenemos que interrumpir el embarazo, porque de hecho no hay buena respuesta al tratamiento, y esto es porque realmente hay un daño endotelial muy importante, ¿no? Que puede empeorar. Al examen físico se debe tomar la presión arterial mediante determinaciones repetidas, ¿no? Se debe evaluar si tiene edema facial lumbar, ¿no? Hay que ver si hay reflejos, cómo están los reflejos osteocondylosos, si estos están exaltados, y el fondo de ojo, ¿no? El fondo de ojo que nos va a indicar el grado del daño endotelial a nivel de la retina, ¿no? En el laboratorio, bueno, habrá que solicitar hemograma. Vamos a ver que el hematocrito está elevado por disminución del volumen arterial. Las alteraciones, hay que buscar alteraciones en el documento de plaqueta y alteraciones morfológicas en los glóbulos rojos. Se pide una orina completa, ¿no? Para ver cómo está, si hay o no proteinuria, si hay presencia o no de glóbulos rojos en la orina, para ver si hay daño del glomérulo, ¿no? La uricemia. O sea, aquí en la uricemia nos estamos refiriendo al ácido úrico, no a la urea, por favor. El ácido úrico o uricemia, va a estar sobre los 5 miligramos por decilitro, y es muy característico de la lesión endovascular. Hay que buscar proteinuria cuantificando, o sea, buscando en orina de 24 horas, ¿no? Entonces, en orina de 24 horas, el paciente puede tener proteinuria mayor a 300 miligramos en las 24 horas, o mayor a 1 gramo por litro en una muestra aislada de orina. Se debe hacer el clearance de creatinina, clearance, aclaramiento de creación de la creatinina, el electrocardiograma para ver si no hay algún daño cardiológico en estos pacientes debido a la hipertensión arterial, ¿no? Y las enzimas hepáticas, sobre todo si el paciente tiene una preeclampsia severa, ¿no? O haya indicadores de consumo plaquetario, ¿no? Entonces, esto, sobre todo, para detectar en forma precoz, ¿no? La aparición de síndrome de Hertz, donde ya sí vamos a observar hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, el conteo de plaquetas va a ser muy bajo, ¿no? El síndrome de Hertz. Otros exámenes
También se puede hacer la pesquisa del de la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos y otras trombofilias, y obviamente siempre realizar una ecografía renal a estos pacientes para ver el tamaño y cómo están esos riñones, si están conservados, si están en posición normal, si su arquitectura es normal, etc., ¿no? El manejo de la hipertensión crónica sin preeclampsia sobreagregada. Si el paciente es hipertenso y no tiene preeclampsia, de hecho, las medidas pueden ser siempre, en primer lugar, higiénico-dietéticas, que están las medidas de tratamiento médico, ¿no? Entonces, las medidas higiénico-dietéticas incluyen control médico estricto de la hipertensión del paciente, un régimen liposódico, se debe intentar retirar o reducir sus medicamentos antihipertensivos, ¿no? Las drogas de elección para el tratamiento de una paciente hipertensa y embarazada, si es que hay que rotar la medicación que estaba tomando, pónganle losartán, hay que rotar a otro tipo de medicamentos como son la metildopa, la hidralazina y el labetalol, ¿ya? La presión arterial debe mantenerse en cifras de 140 o menores a 140 a 90 milímetros de mercurio y siempre entonces mantener la presión arterial en cifras menores a 130, 90, 140, 90 milímetros de mercurio y los exámenes de laboratorio. Hemos visto, ¿no? Que son muy necesarios en estas pacientes, por lo menos una vez mensualmente y dependiendo de la complicación que esté presentando en relación a la preeclampsia moderada, severa o eclampsia directamente, ya se pide cada 15 días, o inclusive en la eclampsia se pide todos los días, ¿no? De laboratorio. Bueno, significa reposo relativo a partir del segundo trimestre. Se debe pesquisar en la preeclampsia sobreagregada a las 13 a 16 semanas, entre las 25 a 26 semanas, entre las 31 a 32 semanas y a las 36 semanas. Se hace siempre, ¿no? Utilizando el clearance de creatinina, la proteína de 24 horas, medir la uricemia, el ácido úrico y el hematocrito, ¿no? Hay que valorar todos estos parámetros siempre en la paciente que esté con preeclampsia, ¿ya? Sobreagregada a una paciente ya hipertensa. La proteinuria en forma cualitativa, es decir, en todas las visitas que tengo que hacer, proteinuria cualitativa en todos los controles, es decir, en orina de 24 horas. ¿Ya? Evaluación por ecografía del crecimiento fetal cada 4 semanas y se debe contar prácticamente semanalmente, ¿no? De 28 hasta las 32 semanas, hacer de forma más frecuente la ecografía. Y bueno, cuando se interrumpe el embarazo, o cuáles son las semanas en las que habría que interrumpir en forma electiva el embarazo, si la hipertensión de esa paciente que está sobre, de una preeclampsia sobrepuesta a una hipertensión arterial, entonces la idea es recomendar la interrupción del embarazo entre las 38 a 40 semanas. Muy bien, ya el tratamiento de la preeclampsia. Lo que hemos visto es el tratamiento del paciente hipertenso que se le ha agregado la preeclampsia. Ahora, este es el tratamiento de la preeclampsia, ¿no? Aquí la interrupción del embarazo es la única medida que revierte las alteraciones características de la enfermedad, ¿no? Porque si es una enfermedad, la preeclampsia, el cáncer del embarazo, entonces la interrupción del embarazo va a ser la única medida que va a revertir todas las alteraciones que está presentando la paciente, ¿no? Por lo tanto, los objetivos es evitar el compromiso materno,
se debe diagnosticar en forma precoz el síndrome de Hertz y otras complicaciones. Se debe prevenir la eclampsia en estos pacientes, ¿no? Se debe mejorar o detener el deterioro de la circulación placentaria a través de un control adecuado de la hipertensión arterial de estos pacientes y tratar con ese buen control de todas las medidas médicas que vayamos a tener. Lo que debemos tratar es prolongar la estadía total en el último. ¿Ya? Estas son las lesiones que nosotros vemos, que son glomérulos, ¿no? Ya conocemos los glomérulos. Aquí los capilares glomerulares, este es un glomérulo, ¿no? Básicamente tendría que todo esto, ¿no? Estamos viendo solamente los vasos capilares glomerulares, ¿no? Aquí está la cápsula de Bowman, ese es el paso urinario de Bowman, y aquí están los capilares glomerulares. Aquí les estoy formando doble contorno, ¿no? Ustedes ven doble contorno, van a tener estos capilares. Acá prácticamente ya se observa dilatación del sistema epitelial, ¿ya? El epitelio, ¿ya? Y prácticamente esclerohialinosis y con endoteliosis, ¿no? Prácticamente estas lesiones de doble contorno se están presentando con esclerosis de los glomérulos, estos poquitos más oscuros, ¿no? Bueno, el esquema moderado, el esquema terapéutico en la preeclampsia moderada se debe hospitalizar al paciente, debe permanecer en reposo, debe recibir una dieta normosódica, se controla los signos vitales maternos y fetales, se debe controlar el peso y la diuresis en forma diaria, se indica el uso de antihipertensivos y la presión arterial diastólica es igual o mayor a 100 milímetros de mercurio, ¿no? Se debe realizar el laboratorio en forma semanal o bisemanal, y bueno, si los síntomas persisten, se interrumpe el embarazo y se debe mantener los antihipertensivos en el puerperio según la evolución. O sea, a medida que evoluciona, cuando ya ha tenido el bebé la madre, ¿no? Entonces, como esas sustancias de la placenta ya dejan de circular, ya no hay esa lesión endotelial, perdón, se disminuye esa lesión endotelial a medida que progresan los días, entonces la hipertensión arterial también va a ceder, ¿no? Y va a disminuir, tanto así que en algún momento ya no va a requerir la paciente de antihipertensivos. Estoy pasando por las lesiones. Ya, yo voy a ir. Sí, 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 sí. El esquema terapéutico en la preeclampsia severa, bueno, obligatorio también hospitalización, pero aquí ya la sala es oscura, es aislada de ruidos, ¿no? El reposo es absoluto, es régimen estero, el régimen liviano normosódico, eso se refiere a la dieta, ¿no? De acuerdo a que pueda consumir o no desde líquidos o alimentos semisólidos. Control de signos vitales, tanto de la madre como del bebé, el peso y la diuresis en forma diaria. Si la diuresis es menor a 15 ml por minuto, entonces hay que tener cuidado con cuando se administra sulfato de magnesio porque se puede intoxicar la paciente, ¿ya? El sulfato de magnesio en estos pacientes se da como carga, ¿no? Es decir, se dan 5 gramos de sulfato de magnesio en bolo, es decir, que tiene que pasar en 20 a 30 minutos y luego 2 gramos por hora endovenosa en forma de infusión continua, como dosis de mantenimiento, sobre todo si existe hiperreflexia o síntomas y signos premonitores de eclampsia, ¿no? Se debe suspender y practicar o sea, se debe suspender o a través de la dosificación del magnesio en la sangre, ¿no?
respiratoria es menor a 12 respiraciones por minuto. El antídoto para la intoxicación por sulfato de magnesio es la administración de gluconato de calcio, 1 gramo en bolo endovenoso, es decir, se debe pasar 10 ml de solución al 10% en 2 minutos, ¿no? Los antihipertensivos vía oral, si la presión arterial diastólica es igual o mayor a 100 milímetros de mercurio, y también se puede dar en forma endovenosa antihipertensivos en caso de crisis hipertensiva. Se realizan los exámenes de laboratorio bisemanales, los que hemos mencionado. La inducción de madurez pulmonar es muy importante entre las 24 y 34 semanas, que generalmente eso lo hacen con corticoides, ¿no es cierto? Para que madure el pulmón del bebé. Debe interrumpir el embarazo, obviamente, esa es la indicación, si conseguimos que madure los pulmoncitos del bebé. La vía de parto puede ser vaginal, pero a veces es tanto la ansiedad, tanto del paciente como los síntomas del paciente, como la ansiedad del médico, que hacen eh, eh, cesárea directamente con anestesia técnica, ¿no? Se mantiene la sedación y los antihipertensivos en el puerperio y se hace una titulación retrograda cuidadosa, ¿no? Y en el postparto inmediato de estos pacientes se los transfiere a una unidad de terapia intensiva porque necesitamos controlar los signos vitales, monitorear, ¿no? Los signos vitales y que no se complique la situación clínica de esta paciente. El esquema terapéutico en la eclampsia, ¿no? Se debe preguntar siempre por los síntomas prodrómicos y se inicia en forma precoz tratamiento anticonvulsionante con sulfato de magnesio o fenitoína, ¿no? Igualmente se hospitaliza al paciente en una sala aislada que no tenga luz y no haya ruido. Se debe mantener una vía aérea y venosa permeable. Cuando el paciente tiene una crisis convulsiva, en forma abrupta presenta esta crisis convulsiva, se puede administrar diazepam, 10 miligramos endovenoso más sulfato de magnesio, y también se puede utilizar la fenitoína. Y si es que ninguno de estos tres medicamentos logra controlar la crisis convulsiva en este paciente, bueno, se puede recurrir al pentotal en una dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo peso, ¿no? Se debe evaluar la hemodinamia del paciente a través de monitorización, ¿no? De la presión arterial, la frecuencia cardíaca, etcétera. Se debe cuantificar la diuresis horaria, se debe pedir el laboratorio, ¿no? Con equilibrio ácido-base, ¿no? Para ver cómo está su bicarbonato, su pH, etcétera, ¿no? Y también su PCO2, obviamente. Se debe realizar la evaluación neurológica correspondiente, ¿no? Y siempre, obviamente, si ha tenido una crisis convulsiva, hay que solucionar, ¿no? La causa de todas estas alteraciones, que es el bebé adentro. Entonces, por eso se realiza el parto, ¿no? Y generalmente, si ya he recuperado la conciencia de la paciente, se encuentra la vía vaginal, si no va a cesar, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de interrupción del embarazo? Cuando los cuadros de hipertensión arterial son transitorios, inclusive se puede llegar a las 40 semanas de embarazo y se interrumpe. Cuando la paciente tiene una preeclampsia moderada con embarazo de entre 37 y 38 semanas. Cuando la preeclampsia es severa, entonces ya con un embarazo de 34 semanas se interrumpe el embarazo. Cuando la preeclampsia es severa y el feto tiene menos de 34 semanas, aunque tenga menos de 34 semanas, porque ha fracasado el tratamiento médico, entonces ahí directamente se interrumpe el embarazo, ¿no? La preeclampsia severa, ¿no?
Y obviamente en la eclampsia, indicación absoluta, la interrupción del embarazo. ¿Cuáles son los antihipertensivos que utilizamos? La metildopa, que son antihipertensivos alfa selectivos, ¿no? En una dosis de 500 miligramos a 2000 miligramos día por día hora. Se reparte en dosis, ¿no? De 500 miligramos cada 8 horas, 500 miligramos cada 6 horas, hasta llegar a los 2 gramos o 2000 miligramos en las 24 horas. La hidralacina, que lastimosamente nosotros no tenemos en nuestro medio, ¿ya? Pero que de hecho está recomendado utilizar, ¿no? Pero lastimosamente nosotros no contamos con este medicamento. Y otras alternativas son el labetalol, en hipertensión severa, es un bloqueante alfa, y sí, es un beta-bloqueante alfa, ¿ya? Se da en hipertensión severa cuando la metildopa no ha dado efecto, ¿no? Eventualmente se puede asociar a hidralacina y han sido ineficientes, si ha sido ineficiente el uso de la metildopa y la hidralacina, ¿ya? El atenolol prácticamente con cuidado también se puede manejar. Los antagonistas del calcio, como son el nifedipino generalmente, ¿no? Por su acción rápida y acción corta, se puede emplear en la gestación avanzada y durante el manejo de la crisis hipertensiva se pueden manejar los antagonistas del calcio, ¿no? Las drogas contraindicadas en pacientes con eclampsia son los inhibidores de la enzima de conversión, ya que deterioran la perfusión fetal e inducen teratogenia. El propanolol tampoco se puede dar. Los betabloqueadores sin efecto alfa tampoco están recomendadas. El uso prolongado del propanolol se ha asociado a reducción del peso del bebé en el nacimiento, ¿no? Inclusive puede provocar sufrimiento fetal, intraparto y también un aumento de la mortalidad perinatal. El uso de diuréticos es muy controversial. Solamente si tiene edema severo, recién se coloca diuréticos. ¿Por qué? Porque el problema de utilizar diuréticos es que disminuye la secreción, la irrigación uteroplacentaria, ¿no? Con el riesgo de producir una hipoxia placentaria. Entonces, por eso es que el uso de diuréticos es muy controversial. En las recomendaciones postparto, en la preeclampsia pura, los parámetros clínicos y de laboratorio se van a normalizar en los 10 días postparto. Su vida va a ser normal. Hay una baja posibilidad de recurrencia y de hipertensión arterial crónica. Los pacientes hay que instruirles para que se controlen en forma regular. Se debe reducir la ingesta de sal, se evita el sobrepeso y sobre todo también hay que recomendarles que no usen anticonceptivos orales, ¿no? La prevención también se basa en el uso de dosis bajas de aspirina, es decir, la aspirineta, que tiene 100 miligramos de ácido acetilsalicílico, ¿no es cierto?, en los pacientes con preeclampsia anterior, hipertensión arterial crónica, con retardo de crecimiento intrauterino o trombofilia, ¿no? Se debe suplementar además calcio en aquellos pacientes que teniendo factores de riesgo para desarrollar la preeclampsia, además tienen un bajo aporte de este elemento. O sea, hay que también entonces suplementar calcio a estas pacientes. Muy bien, entonces eso serían todos jóvenes, que les vaya bien, cualquier cosa estamos hablando, ¿no? Hasta luego. Hola. Hasta Hasta luego, luego. doctora. Hasta luego.